Vamos a resolver el ejercicio número 3 del trabajo práctico número 3, que es el que presentaba dificultad. Tenemos una barra de 14 metros de longitud que pesa 840 kilos. O sea que va a pesar a razón de 1 kilo por metro. La barra está apoyada en los puntos A y B. El punto A está a 4 metros del extremo izquierdo de la barra. El punto B está a 6 metros del punto A y está a 4 metros del extremo derecho de la barra. En el punto A voy a tener un vínculo de segundo grado y en el punto B voy a tener un vínculo de primer grado. Sobre la barra van a actuar tres fuerzas exteriores. La fuerza 1, que tiene sentido hacia arriba, que es de 300 kilos y está a 3 metros del punto A. La fuerza 2, que es de 500 kilos, que tiene sentido hacia abajo, que está a 3 metros del punto A y a 3 metros del punto B. Está justo en el medio de los dos vínculos. Y voy a tener la fuerza 3, que está a 3 metros del punto B, o sea, a 1 metro del extremo derecho de la barra. F3 es de 200 kilos y va sentido hacia abajo. Para sacar la reacción en el punto A vertical y la reacción en el punto B vertical, también vamos a tener que tener en cuenta el peso de la barra. Entonces, de acuerdo a cómo están dispuestos los vínculos, yo a la barra la voy a tener que dividir en tres porciones. La primera parte, la primera porción de barra, ¿sí?, mide 4 metros y al tener 60 kilos por metro yo voy a tener que Q1 pesa 240 kilos y pasa a 2 metros del punto A. ¿Por qué pasa a 2 metros? Porque la fuerza, al ser la barra uniforme, se representa en el centro de gravedad. Y el centro de gravedad de esta porción de barra, como se muestra acá en este gráfico, me va a pasar a 2 metros del punto A. Voy a tener Q2 en la segunda porción, que también lo voy a representar en el centro de gravedad, que lo tengo a 3 metros del punto A y a 3 metros del punto B. Q2 va a pesar 360 kilogramos. ¿Por qué? Porque tiene 6 metros de longitud y decíamos que la barra pesa 60 kilos por metro. 6 por 60, 360. Y después la tercera porción, que voy a tener Q3, como mide 4 metros y tengo 60 kilos por metro, va a ser igual a 240 kilos, que también lo voy a representar en el centro de gravedad de esta tercera porción que me pasa a 2 metros del punto B, como se muestra acá. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos que tener en cuenta siempre que la sumatoria de todos los momentos con respecto al punto A o al punto B me va a dar igual a 0. Tengo que tener en cuenta también que la sumatoria de todas las fuerzas verticales me va a dar igual a 0. Y tengo que tener en cuenta que la sumatoria de todas las horizontales también me va a dar igual a 0. Pero yo acá no tengo horizontales, así que ese punto no lo tengo en cuenta. Ahora, si estudiamos fuerza por fuerza con respecto al punto A, vamos a ver que la fuerza 1, de acuerdo al sentido que tiene hacia arriba, si yo la hago girar con respecto al punto A, si yo la hago girar, va a girar en sentido horario. Q1, que está a 2 metros del punto A, de acuerdo al sentido que tiene hacia abajo, si yo la hago girar con respecto a este punto, va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
F2 y Q2, que tienen la misma recta de acción, las dos van hacia abajo. Si tienen que girar con respecto al punto A, lo van a hacer también en sentido horario. La reacción en B vertical, si tiene que girar con respecto al punto A, esta fuerza lo va a hacer en sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido antihorario. En cambio, Q3 y F3, si tienen que girar con respecto al punto A, lo van a hacer en sentido horario. Entonces, a partir de esto vamos a estipular que las fuerzas que giran en sentido horario son positivas y que las fuerzas que giran en sentido antihorario son negativas. Entonces, vamos a partir de que la sumatoria de todos los momentos con respecto al punto A es igual a 0. Bueno, tengo F1. F1, ¿cómo gira? Positivo. Gira para el sentido horario, es positiva. F1 por 3 metros, porque está a 3 metros del punto A. Menos Q1. Q1 tiene sentido hacia abajo, con respecto al punto A, giraría en sentido antihorario. Entonces le voy a poner signo negativo. Por 2 metros. Porque Q1 está a 2 metros del punto A. Más F2 es positivo porque F2 gira en sentido horario con respecto al punto A, al igual que Q2. F2 está a 3 metros del punto A. F2 por 3 metros, lo mismo pasa con Q2. Con respecto a RA vertical no hay momento, porque RA vertical pasa por el punto A. Entonces no tenemos momento, por eso no se considera. Ahora, RB vertical, ¿cómo gira? En sentido contrario a las agujas del reloj, porque RB vertical tiene sentido hacia arriba. Entonces le voy a poner signo negativo, menos RB vertical, y esta RB vertical está a 6 metros del punto A. Lo que sigue es Q3 más Q3, y Q3 está a 6 más 2, 8. Está a 8 metros del punto A. Y por último me queda F3. F3 está a 9 metros del punto A y giraría en sentido horario, también es positiva. F3 por 9 metros, todo es igual a 0. La sumatoria de todos los momentos con respecto al punto A es igual a 0. Tengan en cuenta que todas las distancias están con respecto al punto A. Bueno, reemplazamos 300 kilos por 3 metros menos 240 kilos por 2 metros más F2 es 500 kilos por 3 metros más Q2, 360 kilos por 3 metros. Bueno, acá tengo la incógnita. Menos RB vertical por 6 metros. Más Q3, que son 240 kilos. Por 8 metros.
más, seguimos acá, F3, que es 200 kilos, por 9 metros. Todo es igual a 0. Bueno, el resultado de todo esto me va a dar que RB vertical es igual a 1120 kilogramos. Entonces lo voy a anotar acá. 1120 kilogramos. Ahora lo que me quedaría por resolver es la reacción en A vertical. Bueno, habíamos dicho también que la sumatoria de todas las fuerzas verticales es igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, vamos a estipular que todas las fuerzas que van para arriba son negativas y las que van para abajo son positivas. Entonces yo tengo que F1 va para arriba, bueno, es negativa, menos 300 kilos. Q1 va para abajo, la ponemos positiva, más 240 kilogramos. RA vertical va para arriba, entonces es negativa, menos RA vertical. Q2 y F2 van para abajo, las dos van a ser positivas. Más F2, que es 500 kilos, más Q2, que es 360 kilos, RB vertical, que es 1120 kilos, la vamos a poner negativa porque va para arriba, menos 1120 kilogramos. Después tenemos Q3, 240 kilos, positiva porque va para abajo, y F3, 200 kilos, porque también va para abajo. Entonces, más 240 kilogramos más 200 kilogramos es igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, bueno, vamos a resolver. 300 negativo más 240 más 500 más 360 menos 1120 más 240 más 200 es igual a 120 kilos. Entonces vamos a anotar 120 kilos menos RA vertical es igual a 0. Menos RA vertical es igual a menos 120 kilos. Negativo con negativo se va y me queda que RA vertical es igual a 120 kilos.